Familia, he titulado este sermón Viviendo fielmente bajo presión. Viviendo fielmente bajo presión. Y fue para mí muy difícil, ahí está mi esposa de testigo. Es como, es tan lindo poder tener predicaciones expositivas porque vas leyendo libro a libro, pero cuando hay algo especial es como, Señor, tú di qué quieres hablar a tu iglesia. ¿Qué mensaje quieres que demos? Y antes de que empecemos a dar lectura al pasaje, no sé si te ha pasado, pero cuando yo era pequeño, me acuerdo que iba a una iglesia y aún pequeño me daba cuenta de algo que pasaba. Empezaban a sonar rumores de guerra, empezaban a escucharse profecías cumplidas. ¿Y sabes qué pasaba en la iglesia donde yo crecí? Cortaban lo que estuvieran haciendo, cortaban la serie que tuvieran y listos, el pastor dijo que abramos Apocalipsis. Y entonces todo se tornaba oscuro, tenebroso, y de repente era como, ok, todos preocupándose, ¿por qué va a pasar mañana? ¿Cuándo va a regresar nuestro Señor Jesucristo? Pero lastimosamente no de una forma esperanzadora, sino con un miedo, con un temor. No sé si solamente me pasó a mí, pero de verdad, y aunado a eso, empezaban las televisoras, las noticias, a dar estas noticias trágicas, empezaban a proyectar en las iglesias películas, me voy a ver muy viejito, pero del Armagedón, y también en la tele el día después de mañana, y todo caótico y todo caos, ¿ok? Pero si somos honestos, muchas veces lo que resaltaba cuando estaban estas noticias era el miedo en la iglesia. Este miedo a saber qué va a pasar en el fin del mundo, qué pasará, como si la urgencia espiritual naciera del temor. Pero hoy el Señor nos va a mostrar a través de este pasaje algo distinto. Si bien el apóstol Pedro, acuérdense que vamos a hacer una pausa de nuestra serie de Juan, el apóstol Pedro nos va a hacer un llamado, pero este llamado no es a tener pánico, este no es un llamado a portarnos mejor porque el mundo se va a acabar. Y dices, John, ya me estás espantando, ¿algo que sepas que yo no sé? Pedro nos muestra que cuando el fin se acerca, el fruto no debe de ser miedo en un creyente, sino una sobriedad, una madurez espiritual. No estamos hablando de escondernos, es fortalecer nuestra comunidad. Y hoy vamos a hablar acerca de la comunidad, de lo que Dios ha permitido hacer con esta su iglesia, con esta comunidad. Inclusive vamos a ver en este pasaje cómo es que nosotros vamos a tener una nueva perspectiva bíblica a través del sufrimiento. Y todo esto Pedro lo escribe estando hablando a una iglesia real, una iglesia que estaba bajo presión. Así que déjame leerte el texto. Si me gustas acompañar en tu Biblia, vamos a estudiar la carta de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice así: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Déjame darte rápidamente un pequeño contexto. Primera de Pedro es una carta que tiene un tono exhortativo, un tono pastoral de exhortación para la iglesia. Tiene un enfoque fuerte acerca de cómo debemos estar frente al sufrimiento. Y Pedro está formando una iglesia estable,
Está poniendo las bases para que sea una iglesia estable, aún que estén bajo presión. Que sepa interpretar la iglesia el sufrimiento, no en base a lo que su cuerpo experimenta o siente, sino ante la luz de Cristo. ¿A quién se escribe? Se escribe a creyentes que han sido dispersos por la región de Asia Menor. Muchos de los que estaban en esta iglesia eran gentiles recientemente convertidos. No era una cultura cristiana establecida. Este pequeño grupo estaba siendo atacado porque iban en contra de la corriente. Y tal vez tú te puedas sentir más identificado aquí porque, ¿sabes? Muchas veces vemos cómo el pueblo romano oprimía, pero en esta situación no vemos a un Estado que está aplastando, sino que la persecución, el tipo de presión que estamos viendo en esta parte, más bien es una hostilidad social. Y creo que eso es más parecido a nuestros días. Esa presión, esa burla, esa difamación, sospechas, exclusión, acusaciones, es también un tipo de sufrimiento. Muchas veces a costa de la reputación, del costo social. Incluso el apóstol Pedro lo deja claro antes, en el versículo 3, dice: antes vivían en desenfreno, ahora el mundo los considera extraños y los calumnia. Y ahora déjame hacer una pausa. No sé si te identificas, pero a veces platicando hace un día con uno de mis amigos, dice: es que me iba mejor cuando no era cristiano. él lo dice entendiendo el evangelio, pero hacíamos ese chiste, ¿no? Como de, oye, si están duros los trancazos. Y es que la perspectiva bíblica no nos lleva a que huyamos del sufrimiento, no nos hace expertos y hábiles para esquivar las piedras de las pruebas que vienen, nos hace que nos plantemos en la gracia de Jesucristo. Amén. Es esa gracia que nos capacita. Entonces este pasaje quiero dejar muy claro que no es un llamado a que seamos mejores personas, sino que vivamos como una comunidad santa bajo presión por causa de Cristo. Tú me puedes decir, oye, pero ¿no hay alguna forma de que a lo mejor aquí en el Marqués no tengamos tantas pruebas? El Señor usa el sufrimiento como vehículo de perfección. Así que, ¿cómo le diríamos a Dios que no queremos sus pruebas? Al contrario, es interesante, pero Pedro nos habla de una urgencia. ¿Te diste cuenta cómo empezó muy apocalíptico el pasaje? Él está anunciando un cierre, la culminación del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso en mente, Pedro nos da 3 realidades que tenemos que vivir al ser una comunidad centrada en Cristo en nuestros tiempos. Así que número 1, vamos a ver esta verdad, que en los últimos tiempos el cimiento, la base sigue siendo la oración. Amén. Versículo 7 dice: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Pedro está abriendo esta declaración. Está siendo consciente a la audiencia de que el fin se acerca. Y esta palabra en el original, telos, no es solo destrucción, sino más bien consumación, culminación. Es como decir, ya comenzó el reino de Dios, pero todavía no. Y Pedro está hablando a ese futuro cercano, aún que tiene miles de años de haberse escrito. Él ya lo está viendo al futuro que está cerca, que es cercano. Así que sabemos como creyentes que la historia de esta tierra va hacia un desenlace, pero este desenlace tiene un propósito eterno, tiene un propósito mayor. Cuando dice se acerca, está hablando de algo que ya está muy cercano, que está a la vuelta. Y aquí mi pregunta es, ¿qué te produce saber esta verdad? ¿Qué produce en tu corazón el hecho de entender las primeras palabras del apóstol Pedro cuando dice, el fin de todas las cosas se acerca? Entran preocupaciones
como ¿dejaré la olla de frijoles prendida? Entran pensamientos como ¿veré casarse a mi hija? Entran pensamientos de ¿acabaré la carrera que estoy estudiando? ¿Encontraré esposa, esposo? ¿Qué pasa en tu corazón? Amados, ¿te das cuenta que esto es un filtro de nuestra condición espiritual? Porque si tú el día de hoy no estás anhelando que ese día ya venga, ya pase, tal vez te está faltando comprensión del propósito y del plan perfecto de redención que ya comenzó en Cristo Jesús y que va a terminar con una entrada triunfal gloriosa de Jesucristo. Ya no como el siervo sufriente, sino como el Señor de señores, con todo su ejército, con todo su esplendor. Y ese día tú y yo tenemos que estar maravillados y esperándolo con ansias. Y el apóstol Pedro nos da consejos, nos dice primero, sean sobrios. Se refiere a ser sensatos, a tengan dominio propio. No está hablando de frialdad emocional, está hablando de que tengamos una mente gobernada por la verdad de Cristo. Amén. Estén velando, estén alertas. Tú y yo tenemos que estar constantemente en oración porque sabemos que tenemos que estar firmes en el Señor. Sabemos que el Señor, lo que comenzó, su buena obra, la va a terminar, la va a llevar a cabo y lo va a perfeccionar. Pero está el mandamiento implícito para nosotros de que tenemos que velar, tenemos que estar en oración. ¿Con qué objetivo? Estar en comunión con Dios Padre. Y aquí está la clave, porque la escatología, este tema de los tiempos que Pedro está usando, no tiene que producir este pánico, esta inseguridad de qué va a pasar mañana, sino que tiene que producir una oración en nosotros, que esa misma oración, aunque no sepas qué decir, el Espíritu Santo hace cuenta que traduce y le dice al Padre lo que realmente necesitas orar. Así que cuando la historia se está cerrando, se está culminando, la iglesia no debe de estar distraída. Creo que es importante que no veamos esto como un juego. No es, esta religión cristiana me gustó más que la otra de donde vengo. No es, oye, me gusta cómo cantan aquí. Necesitamos tener como iglesia, como pueblo de Cristo, esta urgencia real, esta disciplina de estar orando constantemente. Si nos cuesta apartar media hora, una hora para el Señor, ¿dónde estará nuestra fe y nuestra esperanza? Si no estamos anhelando buscar día a día más intimidad con el Señor, más comunión con Él, ¿dónde está nuestra fe? Por eso te digo, si la presión de saber estas noticias de que, ¿y qué pasa si el presidente ahora hace lo mismo aquí en México que en Venezuela? Si algo te puedo dar de esperanza, es que la palabra dice que esto no va a mejorar. Y te lo digo no sarcásticamente, es real. Porque el hecho de saber que las cosas no mejoran nos está acercando a este día glorioso que yo te estoy diciendo que anhelamos. Amén. Quizás vives intentando controlar tu vida. El evangelio no empieza en el control, empieza en tu rendición. En tu reconocer tu debilidad, tu necesidad de Cristo Jesús. No necesitas controlar tu vida, no necesitas llenar tu despensa de papeles de baño como en el COVID. Necesitas llenarte de Cristo Jesús. Necesitas llenarte de conocer su carácter, de conocerlo a Él, porque eso es lo que te va a dar seguridad. Puedes estar en un búnker, puedes estar con una alacena gigante, 3 meses de reserva, y eso no te va a dar nada de seguridad. Pero tu comunión con Dios, conocer su palabra, ser entendido en los tiempos, te va a decir, ok, pueden estar así las cosas,
pero mi tranquilidad y mi confianza está en mi Señor Jesucristo. Amén. Así que si la oración estamos diciendo que es el cimiento, Pedro ahora nos dice cómo se ve una iglesia firme por dentro. No sé si te das cuenta, pero está dividida esta sección. Y esta primera parte, esta segunda verdad que vamos a ver, es interna. Nosotros como comunidad, como iglesia. Y esta segunda verdad es que en los últimos tiempos vivamos en comunión y santidad como iglesia de Cristo. Versículo 8, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Dice sobre todo. ¿Te das cuenta que el apóstol Pedro está usando un lenguaje de prioridad? Él está diciendo, esto es prioridad. Este no es un consejo nada más arbitrario para que lo tengas ahí en cuenta. Esto es algo de urgencia. Necesitamos entender que tú y yo no podemos ser cristianos solamente con una etiqueta, sino que tenemos que brillar. Ese fervor, ese amor tiene que desbordarse, porque es el amor que viene de la fuente inagotable de Dios. Cristo mismo nos dijo que Él es la fuente y que brota como agua viva, eterna, que nunca se acaba, es eterna. ¿Cómo se vería ese amor que desborda en la vida de un creyente, de un discípulo verdaderamente comprometido con Jesús? ¿Crees que podría pasar desapercibido? ¿Crees que podría abrazar a las personas aquí en el tiempo de bienvenida? Pero apenas sales de este lugar y te encuentras a un niño pidiendo dinero, haces como que no le ves y subes el cristal así, y el cristal lento, ¿no? Y el niño viendo con su carita de ayúdame. ¿Crees que ese es el fruto? Amados, no nos podemos seguir engañando. El fruto de Cristo tiene que ser evidente, tiene que ser visible. No un amor de ocasión, sino un amor que se parece al que Cristo nos modela, o sea, un amor de pacto. Dice, porque el amor cubre multitud de pecados. Y aquí no está hablando de expiación de pecados, eso solo lo hace Cristo, pero sí está dando esta exhortación a que como comunidad, ¿sabes cómo es que el amor cubre multitud de pecados? Imagínate que encontramos a uno de nuestros hermanos de la comunidad en pecado. ¿Sabes qué es? No es cubrir, es amplificar lo que hizo. Es amplificar, es agrandar el círculo de personas que se enteraron de ese pecado. No estoy hablando de cubrir las espaldas y, que no se den cuenta que pecaste. Uno de los pastores, ¿no? No pienses que si un pastor peca, si yo peco, va a ser encubierto y que no pase nada, que no se den cuenta. Después le explicamos a la iglesia algo. No. Si cada uno de nosotros llegáramos a pecar, la gracia tiene que abundar en nosotros. El acompañamiento de los hermanos maduros en la fe tienen que acompañar al que no es maduro en la fe y tienen que llevarlo a voltear a ver a la gracia, no a la condenación, a la gracia, para que se abracen de Jesucristo. Tenemos que como comunidad promover el perdón, la restauración, proteger la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto quiero ser claro, dije del cuerpo de Cristo. No estoy hablando de hacer hermético esta comunidad y entonces nosotros nos cuidamos entre nosotros. Hablo del cuerpo de Cristo. Eso incluye a los de Nigeria, eso incluye a la iglesia de Juriquilla, eso incluye a todas las iglesias que profesan esta fe en Jesucristo. Somos la misma iglesia, somos el mismo cuerpo de Cristo. La presión de afuera, cuando hay persecución, cuando hay amenazas, ¿sabes qué exige a la comunidad? Que este amor se vuelva más radical cada día unos con otros, entre nosotros. Nos lleva en el versículo 9 a ser hospitalarios, pero me sorprende porque dice sin murmuración. Y aquí hay algo interesante porque hay gente que conozco, las puedo ver ahorita mismo, que son súper anfitrionas.
que tienen este corazón de abrir su hogar, de recibir gente, pero me asombra cómo dice sin murmuraciones. Y este es un excelente filtro, porque tú puedes abrir las puertas de tu casa. Tú puedes decir, oye, va a venir un misionero, va a venir un pastor, va a venir alguien con su familia que quiere visitar la iglesia, y tú ser la primera persona que diga, ahí está mi casa. Qué lindo podría parecer esa situación, pero si cuando estás a solas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, dices, uy, a esta persona le apestan las patas, me va a ensuciar el colchón, o si algo estás hablando atrás de la persona, si tú dices, uy, ya había contemplado un mes de comida y ahora esta persona se está comiendo lo de toda mi semana. Tú puedes abrir genuinamente las puertas de tu casa, pero tu corazón estar dividido y murmurar. Y el apóstol Pedro nos dice, sean hospitalarios los unos para con los otros, pero sin murmuraciones, sin quejas, sin resentimientos. Así que si hay que hospedar a alguien, realmente que sea tu corazón generoso, que sea tu corazón que está abriendo tu casa y que literal dice, lo mío es tuyo. ¿Sabes por qué? Porque lo mío entiendo que viene de parte de Dios. Así que yo simplemente estoy siendo un canal de bendición para que esa generosidad simplemente siga fluyendo. No soy una vasija que está almacenando, acumulando las cosas. Dejamos que fluya. Y vemos cómo en el versículo 10 al 11 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La buena noticia, amado, es de que el Señor te ha dado un don. Si tú has nacido de nuevo, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, tú tienes un don. En oración, pídele discernimiento para que sepas cuáles son. Pero la palabra nos lleva a que no nos enfoquemos en qué dones tenemos, en cuántos tenemos, en la calidad del don que tenemos, porque no tenemos que ver los dones como coronas. Tenemos que ver los dones como herramientas para bendición de esta comunidad, de su iglesia. La palabra en griego es charisma o carisma. Es un don que se te ha regalado. No es por méritos propios. No es porque digas, creo que le caigo bien a Dios porque me dio como 3 dones más que a los demás. Es un don, es gracia. Pero lo que más me asombra es ver estas palabras, mayordomía. ¿Te das cuenta cómo nos manda a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios? Eso de entrada ya me da temor. No un temor de miedo, sino un temor reverente de decir, wow, Señor, si yo me quedo encapsulados, guardados abajo de la almohada, estos dones que tú me has dado y no bendigo a la iglesia y no edifico a la iglesia, ¿qué cuentas voy a entregarte? ¿Qué cuentas voy a entregarte? La comunidad nunca gira en torno a los talentos, a los dones. Tiene que girar alrededor de esta mayordomía de la multiforme gracia de Dios. ¿Te das cuenta que esto es anticelebridades? Ay, es que esta chica canta hermoso. Sí, pero no veas eso, ve el cómo te está sirviendo a ti para ministrarte, para llevarte, acompañarte en la presencia de Dios. Es que esta persona tiene un don de servicio. Mira, está cargando todas las cosas él solito. No, corre a ayudarlo. Tenemos que ser buenos administradores. Imagínate una persona, y si hay aquí, no se me ofendan, de verdad es un ejemplo nada más. Pero imagínate una persona que tanto anheló un tipo de auto y por fin lo consiguió, y entonces se la pasa lavándolo 20 días seguidos, puliéndolo. Ni siquiera lo quiere usar porque no quiere destapar el tapón de la gasolina. Se me va a rayar. Versus una persona que dice, gloria a Dios, Señor, me diste un carro, me puedo mover, puedo ir a visitar enfermos.
¿Puedo ir a discipular personas? Señor, ¿puedo ir a mi trabajo en este auto? Es la diferencia de atesorar la herramienta en lugar de usarla para la gloria de Dios. Versículo 11 dice: el que hablaba, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. ¿Te das cuenta dónde está el foco central de todo este pasaje? Para que en todo Dios sea glorificado. ¿Mediante quién? Porque, amado, tú no podrías tener esos dones espirituales si no fuera por la obra de redención de Jesucristo. Si el Señor te da esos dones, no es para hacerte una mejor persona. Es para que seas humilde y te despojes de tus intereses para que tu prójimo se vuelva tu primer interés. ¿Te das cuenta? Para que en todo Dios sea glorificado. No mis ideas, sino la palabra es la que tiene que ser transmitida. Amados, el Señor nos hace un llamado claro a que podamos ser fieles, reverentes, cuando predicamos la palabra de Dios. Pero ¿cómo haremos eso si no la estudiamos? ¿Cómo podemos ser de mayor bendición para la familia en la fe? ¿Recuerdas cuál es la visión para este año? Dicen, no voy a leer sus labios. Es como si la digo mal, mejor. Discipulado. Nosotros este año no hay como tal visiones que diga aquí la Biblia al final, la visión de este año es tal. No, el Señor nos lleva constantemente a ser discípulos. Y este año como iglesia queremos enfocarnos en hacer esto, en discipular a otros. Pero esa tarea no es nada más para los pastores. Esa tarea no nada más es para los maestros. Esa tarea es para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en todo queremos que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo y Jesucristo en cada uno de nosotros. Así que hazte esta pregunta, amado mío. ¿Tu amor es ferviente para con los demás? ¿Tu fe es condicionada o está libremente a la orden de Jesucristo para que Él te use de la forma que Él quiera, sin condiciones? ¿Has probado la bendición de poder abrir tu casa para una iglesia en casa? ¿Has probado la delicia que es tener un grupo de personas que a lo mejor esta es la primera vez que escuchan el evangelio en tu casa? ¿Has entendido la bendición tan grande que es celebrar una comida después de un domingo de una reunión con las personas que están ahí alrededor tuyas? Esta bendición de ser realmente comunidad, no un club social, porque el Señor no nos ha mandado a ser un club social. Amamos cantar, amamos adorar, amamos que se vea bonito, todo esto, pero en la iglesia primitiva no tenían esto. Así que, amados, reaccionemos. Lo que el Señor nos está llamando a hacer es a vivir una fe íntegra, no una fe de doble ánimo. Y por último, Pedro sabe algo. Él está viendo una iglesia y puede verse bonita por dentro y aún así temblar por fuera, porque realmente hay opresión, realmente hay persecución. Esta primera parte fue para reforzar nuestra comunidad interna con este amor ferviente, pero también habla de que en los últimos tiempos que nuestra fidelidad a Cristo brille aún bajo presión. Versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Te pregunto, ¿por qué cuando nos pasa alguna tragedia, algún problema o algo no sale como nosotros esperamos,
nos preocupamos, nos sorprendemos e inmediatamente decimos: Señor, ¿qué hice mal? Todo hiciste mal. Porque no se trata de ti, no se trata de mí. Dice: amados, ¿por qué se sorprenden? Si les he anunciado que ustedes van a padecer por causa de mí. ¿Te imaginas ser el apóstol Pablo? Haber perseguido a la iglesia, haber querido aniquilar el cristianismo y después ser un pilar de la fe cristiana, y que Jesucristo le diga: tú vas a padecer muchísimo por mi causa. Tal vez si tú escucharas eso, dirías: Señor, no, mejor no quiero ser como Pablo. No quiero padecer tanto. Quiero dejarte un buen sabor de boca. ¿Y sabes cómo lo voy a hacer? Dándote la verdad de Cristo, que en el momento más turbio, en el momento de una prueba más aguda en la que tú estés, el Señor te va a dar una gracia capacitadora para que tú te puedas plantar firme y decir: sí, Jesucristo es mi Señor, Él es mi Salvador, háganme lo que quieran. Esa es la gracia que no puedes controlar, que no puedes manejar, que se te ha dado como un regalo para que todos demos gloria a Dios a través de lo que hace Cristo Jesús. Si tú estás amando más tu vida hoy, vas a tener miedo del mañana, porque creas lo que creas, quieras que pase o no, la palabra dice que va a llegar este fin. Y no está hablando de destrucción y va a aniquilar todas las cosas. Va a hacer todo nuevo y glorioso, donde el pecado ya no tenga ese poder y ese dominio, pero una vida de santidad, cuerpos glorificados. Vamos a poder estar alabando a nuestro Dios. Dice la palabra: ¿no saben que ustedes van a juzgar estas cosas? ¿Que ustedes van a juzgar a los ángeles? Amado, tal vez estás muy limitado en tu conocimiento bíblico y por eso le tienes pavor a la muerte. Pero cuando tú estudias la palabra, ves una esperanza gloriosa. Ves que los 70, 80, 100 años que puedes estar aquí no se comparan con un solo día en la presencia de nuestro gran Rey. ¿Por qué nos aferramos a este mundo? Versículo 13 nos dice: gócense al participar en los padecimientos de Cristo. Esto no lo puede hacer una persona no creyente que no tenga el Espíritu Santo. Va a experimentar solamente el dolor, solamente la consecuencia. Pero alguien que tiene al Espíritu Santo adentro va a estar como Esteban, resplandeciente, viendo a los cielos abiertos, aún que su cuerpo se está desfigurando por las pedradas que lo están atacando y matando. Ese es el tipo de gracia capacitadora de la que te estoy hablando. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría, con gran alegría. Amados, las cosas no van a mejorar. El gobierno no se va a poner de nuestro favor, porque está escrito, no es preferencias políticas, nada que ver, es la verdad bíblica. Si el día de mañana nos persiguen, ¿por qué nos sorprenderíamos? Si el día de hoy ya estás siendo perseguido, ¿por qué te sorprendes? No inviertas tu energía en protegerte, en esconderte. Escóndete en los brazos de Cristo. No se trata de buscar dolor, sino de entender que vivir unidos a Cristo, la realidad es que vamos a tener oposición. Pedro no te está diciendo, no te está dando cursos o webinars de autoayuda. Él te está diciendo: sigue el patrón, ubica el patrón, mira la tendencia. Jesucristo fue a la cruz, pero después fue glorificado. Jesucristo padeció en esta tierra, recibió humillación, recibió golpes,
pero después fue glorificado y fue puesto en un lugar con toda la honra, toda la gloria, y no hay nadie más grande que Él con ese título. Y el apóstol Pedro nos dice: confía en que aunque seamos perseguidos, llegará el momento donde, cuando su gloria sea revelada, va a ser un día glorioso también para nosotros. Si son insultados, gloria a Dios, porque son bienaventurados. Si hacen algo en tu contra, gloria a Dios, bienaventurado. Si te hacen algo, gloria a Dios. Perdona, suelta, libera a la gente de la deuda. Gloria a Dios. ¿Acaso no es mejor lo que ya hemos recibido en Cristo Jesús? Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Al entender esta palabra, amados, a mí me dan ganas de, no quiero ser ligero en mis palabras, pero no por emoción de ir a predicar a donde tengamos que ir a predicar. ¿Qué pasa si de repente vamos a hacer como los jóvenes, misiones, y nos vamos a Oaxaca, donde las cosas están muy tensas para los cristianos, y de repente nos pasa algo? No quiero ser ligero con mis palabras, quiero plasmar la realidad de lo que habla este pasaje, porque si eso pasara, o en tu trabajo o en tu escuela, tienes que saber que bienaventurado eres, y que cuando padeces los sufrimientos de Cristo, tú estás glorificando al Señor. Por último, nos habla del discernimiento, y aquí nos hace como una pausa y pone todas las cosas en la mesa. Versículo 15: que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Amados, muchas veces confundimos mi consecuencia de pecado con persecución. Y el apóstol Pedro está diciendo: separa las cosas. Tú tienes que tener un buen testimonio en la iglesia, en tu comunidad, porque si sufres en la cárcel porque fuiste un asesino, no lo confundas con persecución, es consecuencia de tus actos. De hecho, esta palabra que usa es un poco rara, ni siquiera la puedo pronunciar en el griego, pero la palabra que usa es como, se traduce a supervisor de lo ajeno. Traducción mexicana: metiche. Así que si conoces a un hermano que está batallando con ser entrometido, en lugar de decirle metiche, puedes decirle más bonito: ahí viene el supervisor de lo ajeno. No es cierto, es broma. Por favor, no lo hagan, Quiero aclarar, es broma. Pedro corta las excusas y nos dice: no llamemos persecución a las consecuencias del pecado. Pero si sufres como cristiano, está haciendo una distinción. Si no es por tu pecado, si es por obedecer la palabra de Dios, si es por sujetarte a tus autoridades, si es por proclamar el nombre de Cristo, si es por eso, que ninguno de ustedes se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Muchas veces vamos a ser avergonzados, muchas veces vamos a quedar mal, como tontos. Pero cuando eso pase, y cuando tú sigas el ejemplo de Cristo, cuando tú sigas las enseñanzas de los apóstoles, y por eso tengas una consecuencia, bienaventurado eres. No te avergüences, porque estás glorificando a Dios. Es que siento que tengo que actuar legalmente contra tal persona. Déjalo. Dice la palabra: ¿qué hay tan falta de sabiduría entre ustedes que no puedan entre ustedes resolver esos asuntos, esos problemas? Tenemos que ser una comunidad que realmente está viviendo ese fervor, ese amor que esté dando la gloria a Dios. Ahora esta iglesia, Pedro
nos está diciendo, no está diciendo aguanten, resistan porque ustedes son fuertes, yo creo en ustedes. No, nos está diciendo aguanten porque Cristo es glorioso. Aguanten cualquier sufrimiento y padecimiento porque Cristo lo vale, porque Cristo es mejor. Amados, Cristo no solo mandó a que oráramos, Él vivió en comunión con el Padre hasta el final. No solo nos pidió que nos amemos, Él cubrió nuestros pecados con una paciencia humana perfecta. Él entregó su sangre. No nada más te dijo, hey, sirve a la gente. Él vino, incluso siendo el Rey de Reyes, para que te sirviera a ti, para dar su vida por ti y por mí. Él conoció de vergüenza por todo lo que hicieron en su contra siendo inocente. Y aún así, siendo que nosotros lo crucificamos, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesucristo, amados, no solamente sufrió, Él sufrió injustamente para llevarnos a Dios. Tú puedes vivir sin vergüenza, esquivando esa vergüenza, pero cuando tú entiendes el evangelio, eso ya pasa a segundo, tercer término, porque ahora tú puedes vivir con el gozo de este fuego, porque es un fuego no para condenación, sino es un refinamiento. Cada vez que el oro pasa por este fuego y lo hace más puro, ese es el tipo de pruebas que el Señor pone en nuestras vidas. Y hoy tú puedes comenzar a vivir con esta urgencia para el Señor, no por miedo al fin de los tiempos, sino por amor al Rey que viene, que ya está cerca. Amén. Iglesia, hoy estamos cumpliendo un año y esto se llama gracia de Dios. Hoy estamos cumpliendo un año más de ver la fidelidad de nuestro Dios. Pero ¿sabes qué va a ser más emocionante? Que el próximo año podamos ver nuestro testimonio, que lo que hoy éramos ya no lo somos más, por la gracia que nos está capacitando para parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Iglesia, volvamos al cimiento de la oración, volvamos al centro del amor y el servicio en esta comunidad que tenemos, en esta iglesia. Recuerda, vuelve a tu identidad en Cristo Jesús, para que cuando te ataquen, cuando nos hagan algo malo, nosotros tengamos el fruto de bendecir con el bien que nuestro Señor nos ha enseñado. Tal vez tú no conozcas a esta persona hermosa que te estoy diciendo de Cristo, y déjame decirte que puedes venir a Él con toda la confianza, porque Jesucristo no te condena. No queremos que mejores tu vida para que te acerques a Él. Te invitamos a que lo conozcas, a que conozcas a aquel que sufrió para salvarte, aquel que te recibe con gracia, aquel que viene pronto. Vivamos fielmente, aún bajo presión, pero que sea vivir fielmente para la gloria de Dios. Y ¿sabes qué? No lo vas a hacer en tus fuerzas, lo vas a hacer a través del poder y el amor de Jesucristo que mora en ti.